Hola de nuevo, seguimos con el lema de Burnside y como os prometí, en este vídeo vamos a demostrar el lema 2, que dice que si en un conjunto X actúa un grupo G y cogemos un elemento X minúscula, entonces el número de elementos que hay en su órbita coincide con el número de clases laterales relativas al estabilizador de este elemento. Bien, lo escribo aquí, esto es lo que vimos justamente en el final del vídeo anterior y vamos a demostrarlo. Bien, vamos a utilizar la notación tradicional del conjunto consciente, cuyos elementos son justamente las clases laterales. Entonces, para demostrar este teorema vamos a definir una aplicación f que vaya desde los elementos de la órbita de X justamente en el conjunto consciente, haciendo consciente por el subgrupo estabilizador. ¿Vale? Bueno, vamos a ver entonces, vamos a definir una aplicación y vamos a ver qué es biyectiva. Vamos a definirla de la siguiente manera. Los elementos de la órbita de X son justamente los que son de la forma un elemento del grupo por X. Pues entonces, ¿qué hace f con un elemento de esta forma, g por X? Pues lo manda justamente en la clase de g. Así de sencillo. Recordad que esta notación, o sea, cuando poníamos g multiplicado por el subgrupo, significaba simplemente su clase lateral, ¿vale? Pues vamos a ver que esta aplicación es biyectiva, pero primero vamos a ver que está bien definida. ¿Qué significa esto de que esté bien definida? Vamos a hacer un poco de espacio aquí. Vamos a poner la función y su definición aquí arriba. Y ver que está bien definida significa, imaginemos que tenemos un elemento de la órbita que se puede escribir de dos formas distintas, multiplicándolo por g1 a x y por g2 a x, y nos da el mismo elemento. Entonces, si aplicamos f a estos dos elementos, que en realidad son uno mismo, pues nos daría dos cosas en principio que no sabemos si son iguales. Entonces, eso es lo que tenemos que comprobar, que tanto si le aplicamos f al primero como si le aplicamos f al segundo, lo que nos sale es lo mismo. O sea, esto es que f esté bien definida. Vamos a comprobarlo, antes de ver que es biyectiva, ¿vale? Bueno, como tenemos que esta igualdad, estos dos elementos son iguales, podemos multiplicar esta igualdad por el inverso de g1 y aplicando la regla de compatibilidad, ¿verdad?, tendríamos esta expresión de aquí. Es decir, hemos visto que el inverso de g1 por g2 actuando sobre x es igual a x. ¿Y esto qué significa? Pues significa simplemente que el inverso de g1 por g2 es un elemento del estabilizador de x. ¿Y os acordáis que cuando queríamos saber si dos clases son iguales, por ejemplo, si queremos ver que la clase de g1 y la clase de g2 relativa a un subgrupo, en este caso el estabilizador, son la misma, justamente la regla era esta, ver que al multiplicar el inverso de uno por el otro era un elemento del subgrupo? Pues entonces justamente esto significa que como clases, la clase de g1 y la clase de g2 son iguales. Y así es como hemos definido justamente la aplicación f. Es decir, lo que estamos viendo es que efectivamente f está bien definida. Muy bien, pero fijaros que hemos visto más todavía que eso. Porque esta secuencia de igualdades va en los dos sentidos, son equivalencias, son sí y solo sí. Es decir, podemos leerlo al revés. Podemos empezar aquí y decir, si la imagen de este elemento es igual a la imagen de este elemento, entonces lo recorremos al revés, lo que tenemos es que los dos elementos son iguales. ¿Y eso qué es? Eso es decir que f es inyectiva. Bien, pues ya casi lo tenemos porque, de hecho, la sobreyectividad de f es inmediata, ¿verdad? Pues si tenemos una clase, la clase de g, pues ¿qué elemento se aplica sobre la clase de g? Pues justamente g actuando sobre x. Pues ya está, o sea, la sobreyectividad es inmediata. Entonces f es biyectiva. Y lo que estamos diciendo entonces es que el cardinal de la órbita, o sea, el número de elementos de la órbita de X, es igual que el número de elementos del conjunto consciente de G relativo al estabilizador de X. Y como los elementos de este conjunto consciente son justamente las clases relativas al estabilizador, pues ya está, hemos demostrado el lema. Así de sencillo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.